las ultraderechas y los sectores del odio están politizando estas masculinidades brutales y sin embargo nosotros nos mantenemos en una especie de línea muy individual. Y esto me parece una cosa muy importante a revisar, ¿no? Hay varias investigaciones que apuntan que tú te creas una cuenta de la nada y a las 4 horas, si has interactuado mínimamente con un contenido de Gym Bro, un contenido de Crypto Bro y tal, terminas teniendo un feed petado de discursos masculinistas y que eso es un pasito, el pasito siguiente es antifeminismo y el pasito siguiente es ya directamente discursos de odio. ¿Quién quiere ser aliado? Si ahora mismo todo el mundo se ríe de aliado. Tienes Ya, la cuenta de meme masculinidad haciendo memes contra los aliados, ya, tienes a Noemi Casquet saliendo en periódicos diciendo prefiero un tío machista que un feminista porque por lo menos el va de machista frente. va de frente. Es como, tío, no podemos decir eso. Sí que hay mucho de ese postureo rebelde de cara a las políticas de igualdad. Pero no sé si es tanto una cuestión solamente de punk, pero sí que es verdad que hay como mucho júbilo y mucho disfrute en el sentido de pertenencia, en el sentido de rabiar, de hacer enfadar a tu profesora o hacer enfadar a tu madre o a la feminista que tienes alrededor, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también hay una cuestión de fatiga y cansancio. Bienvenidos y bienvenidas, amigos y amigas del Salto, a esta nueva entrevista de Río Arriba, el formato de charlas reposaditas y con calma del Salto TV. La última, no de esta temporada, pero sí antes de verano. Es esta entrevista de esta tercera temporada. Vamos a dejar las otras 4 para cuando volvamos en septiembre. Nos cansamos, nos hartamos y escuchamos muchísimo ese tipo de frases, rollo, los niños ahora son todos unos fachas, hay un antifeminismo total, vemos esos vídeos, esos algoritmos nos llevan hacia los gym bros, hacia los incels y a todas estas subculturas antifeministas. Nos encanta criticarlas, nos encanta burlarnos de ellas, nos encanta reírnos de esos criptogurús, de esos gente que se levanta por la mañana a hacerse flexiones, etcétera, pero muy pocas veces intentamos estudiar o analizar qué es lo que les atrae o qué es lo que les lleva hacia esos discursos. ¿Por qué la gente joven, los chavales jóvenes, se ven atraídos por un antifeminismo, por unas formas de comportarse y relacionarse con el resto de la sociedad, con el resto de sus compañeras o con el resto de los tíos? Que es tan diferente de esos movimientos feministas o de estudio de las nuevas masculinidades que estaba viendo en la última década. Para hablar de todo esto, hoy tenemos a alguien que nos hace mucha ilusión tener aquí porque es colaborador nuestro desde hace un montón de años. Nos referimos a Lionel Delgado. Él es graduado en filosofía y doctor en sociología. Él es activista, investigador y divulgador en temas como las nuevas masculinidades, las relaciones o la cultura del odio. Como digo, lleva muchísimo tiempo escribiendo en el blog Masculinidad en Demolición, donde podéis encontrar muchísimos de sus análisis de la actualidad con un enfoque de género feminista y de las nuevas masculinidades. También desde hace no mucho tiempo forma parte de un proyecto precioso que os invito a que busquéis información sobre él, se llama Brothers, donde trabaja con chavales de entre 14 y 19 años en procesos de escucha y acompañamiento y con toda esa experiencia, con todo ese análisis y toda esa información que ha podido ir recabando. Acaba de publicar este libro, Tristes y Salvajes, Políticas del Deseo más allá de la manosfera, con la editorial Ariel, que yo os recomiendo porque lo he devorado en esta última semana y la verdad es que me ha encantado. O sea que nada, ya sabéis, como siempre, que os tengo que decir que esto se sustenta gracias a vuestras suscripciones. Si os podéis suscribir al Salto y nos podéis ayudar a que salgamos de este bache financiero en el que nos estamos metiendo, pues podréis apoyarnos y ayudar a que sigamos haciendo este tipo de contenidos. Y si no, recordar que los algoritmos le hacen mucho caso a la manosfera, a la pachosfera, pero no tanto caso a proyectos como el Salto. O sea que si puedes dejarnos un like, dejarnos un comentario, comparte nuestros contenidos, pues también nos ayuda. Lionel, bienvenido al Salto. Muchísimas gracias por aceptar esta entrevista, en esta que es tu casa también. Hombre, ¿cómo no voy a aceptar una entrevista con mi gente favorita del Aquí, periodismo crítico? aquí ya sabes que, bueno, que tu propio blog prácticamente, ¿eh? Has tenido y en Twitch también estuviste Sí. viendo una temporadita, o sea que te consideramos de la casa, Lío. Claro, y eso, y qué ilusión de repente poder participar desde este lado, ¿no? De repente Genial. Es que no participar. habías estado nunca en la redacción, que eso Ya, un era poco extraño. criminal, ¿no? Un poco Bueno, criminal. Pero bueno, increíble la redacción también. que Lío, tengo un montonazo de preguntas. Me ha encantado tu libro. Desde aquí lo recomendamos un montón. Creo que es, desde, como tú bien dices, empezando por un marco teórico, pero al final arrastrándolo, llevándolo al suelo
y hablando de temas que nos interesan un montón, ¿no? Ya no solo el tema del patriarcado, del Ujú. machismo, sino el deseo, los apegos, ¿no? La forma en la que vemos el mundo, el neoliberalismo, etcétera, ¿no? Y a un libro que habla de todo esto le has titulado Tristes y Salvajes. ¿Por qué? ¿Quiénes son los tristes y salvajes? Mm, Claro, creo que lo del título fue un quebradero de cabeza. Claro, sabes perfectamente que soy un intensito y yo perfectamente podría haberlo titulado con un párrafo, ¿no? Pero em, tocaba pues condensar un poquito esto y claro, como bien intenta explicar el libro, creo que hay una revisión de, sobre todo intento entender un poco la incoherencia, ¿no? La incoherencia, la complejidad y la incertidumbre, ¿no? Creo que justamente en ese tipo de temas, género, política, política neoliberalismo y tal, cuando se junta este análisis, sobre todo en el caso de las masculinidades, hay mucha simplificación del tema, ¿no? Mm, O machismo o antimachismo, ¿no? Posiciones simplistas de uno o lo otro, compromiso o no compromiso, reacción o no reacción, ¿no? mm. Sin embargo, intento meterme en el barro y entender cómo hay una especie de complejidad, contradicción e incoherencia, y además un componente afectivo muy importante. Mm. Claro, eso pues evidentemente me llevó a que el título tenía que tener algo de, de componentes contradictorios, ¿no? Y justamente la tristeza, que puede ser tan capitalizable hacia un lado como hacia otro, y el salvajismo, que justamente como lo has leído, sabes que hay mucho de análisis de ese salvajismo Mm. masculino en finales de los 90, principios de los 2000, también puede ser un componente políticamente ambigua, ¿no? Es decir, el salvajismo puede ser recuperado, puede ser un capital recuperable por muchos lados, ¿no? Así que bueno, creo que O sea que intenta, en cierto modo has intentado apelar a las emociones, como tú bien explicas que la extrema derecha hace con los chavales, con tu claro, título. pero intentando entender que nunca está todo el pescado vendido, ¿no? Para un lado o para otro. Estamos en un momento muy crítico de emocional, afectivo, cultural, y justamente lo que está viendo es una disputa política, ¿no? Una disputa política en torno a los afectos. De hecho, el último capítulo intenta revisar cómo tenemos una tarea pendiente respecto a esto, ¿no? Y que quizás toca pues rendir cuenta de lo que no se ha hecho y de lo que podríamos hacer mejor para poder también estimular esta afectividad hacia postulados más transformadores e igualitarios, ¿no? Yo creo que en esto que tú ya bien has comentado, de esta forma no sé si decir atacar, por no utilizar ese lenguaje, pero esa forma de acercarnos a esta problemática de la expansión de estos discursos, ¿no? Y de estos chavales tristes y salvajes, o de esta gente, o de estos hombres tristes y salvajes, eh, algo que yo creo que ha añadido tu libro, que intenta añadir la teoría que explicas en tu texto, es ese enfoque del neoliberalismo, ¿no? O sea, cómo intentamos siempre, incluso para estas temáticas, utilizar como soluciones individualizadoras, ¿no? Como por ejemplo el deconstrúyete tú, Claro, ¿no? El ve tú al psicólogo o el tú búscate la vida o tal, cuando realmente esto es algo más de contexto y estructural. total. Sí, sí, creo que uno de los grandes, si tuviese que decir tres cosas fundamentales del libro, una es esta, ¿no? Intentar repolitizar todo el tema de las masculinidades, ¿no? Creo que es un campo especialmente raptado por una lógica muy individualista, ¿no? Ujú, Pareciera que la interseccionalidad es súper importante para todos los análisis sociales, ¿no? Nos llenamos la boca siempre con lo importante de la interseccionalidad, la diversidad de mm, los ejes de opresión y tal, pero cuando hacemos análisis de las masculinidades pareciera que esa interseccionalidad se nos olvida, ¿no? Y que pues al final es una cuestión de, tío, revísate tus privilegios, ujú, deconstrúyete, renuncia a espacios y tal, que me parece una parte importantísima, pero que desde luego creo que es insuficiente, es necesario, pero no suficiente porque termina desembocando a una cuestión muy individualizante y muy despolitizada, ¿no? De repente la lucha de las masculinidades igualitarias parece que está muy desconectada por la lucha con la vivienda, la lucha ecologista, la lucha por las clases de, pues, un derecho, una vida más digna a nivel material, etcétera, etcétera. Y creo que también eso es un límite brutal del activismo, ¿no? El discurso de las masculinidades igualitarias al final se ha quedado en una especie de reducto
de nicho activista muy pequeño, de hombres que en lo bajito y en nuestra vida privada vamos a grupos de hombres e intentamos revisarnos, pero que pareciera que es una labor muy poco politizada, ¿no? Ujú, Y desde luego estamos viendo que se está politizando a saco, pero desde el otro lado, ¿no? mm. Las ultraderechas y los sectores del odio están politizando estas masculinidades brutales y sin embargo nosotros nos mantenemos en una especie de línea muy individual. Y esto me parece una cosa muy importante a revisar, ¿no? ¿Y cómo lo politizamos desde la izquierda, las masculinidades? Entendiendo que esto, que a veces que el campo es mucho más amplio de lo que parece, ¿no? Y que es verdad que la cuestión individual de la revisión personal es fundamental y es un paso importantísimo del que partir. Eh, es verdad que la politización se hace desde un lugar mucho mejor cuando hay una revisión personal, ¿no? Pero que desde luego quedarse ahí, primero, reproduce esta lógica de invierto en mí mismo para mejora personal, para ser mejor persona, esta vez desde un postulado igualitario Ujú, y desde un postulado más ético, pero sigue siendo esta labor un poco individualista de convertirme en una mejor versión de mí mismo, ¿no? ya. Em, claro, priorizar eso por sobre el entender que a veces podemos no ser la mejor versión de nosotros mismos, podemos ser un poco imbéciles y cagarlas Ujú, de vez en cuando, pero tener una perspectiva más colectiva, más política, más activista. Y hacer activismo, por ejemplo, un activismo de grises, de ir a hablar de, mm, oye, ser pavo feminista no va de no cagarla, sino que va de lo que siempre digo, las 3 o 4 Rs, que son reconocer la cagada, responsabilizarte de la cagada y reparar la cagada. ujú. Y la cuarta podría ser la revisar y cambiar la cagada. Esto creo que cambia un enfoque y lo abre quizás a otro concepto que nos llenamos mucho la boca, pero que cuesta mucho implicar, que es el tema del antipunitivismo o las posturas no punitivas, Mm. esta vez dentro de las masculinidades, ¿no? Porque hay un miedo a cagarla. ¿Tú crees que eso es el Claro. punitivismo? Sí, Quieres decir, ¿cómo, perdón? que hay un miedo a cagarla por parte de los hombres que estén en movimientos sociales, por ejemplo, por ese punitivismo, quieres decir. Creo que sí que es verdad que esto es un debate muy delicado, Sí. porque sí que defiendo en el libro que creo que el debate sobre la cancelación y el punitivismo, que es al final de lo que estamos hablando, ¿no? eh, es complejísimo y que quizás en algunos sentidos hemos pasado muy de puntilla en ello con el argumento de no existe la cultura de la cancelación y el efecto y el caso más paradigmático es que Estados Unidos está gobernado por una persona que ha sido condenada por Mm, delitos sexuales, ¿no? Y que por lo tanto no podemos hablar de cultura de cancelación. Sin embargo, creo que la cuestión puede profundizarse un poquito más, porque es verdad que la cancelación no es ese monstruo que no existe una cultura amplia, hegemónica, legítima de cancelación, donde se cancele a diestro y siniestro y de mm, repente pues todos los hombres tengamos una cancelación súper fácil o súper fácil a la vuelta de la esquina, ¿no? Es verdad que cuesta mucho más y hay un montón de pavos que hemos cometido mierdas o pavos que han abusado un montón de posiciones de poder y la han liado y siguen estando en entornos literarios, entornos políticos, pero es verdad que, por otro lado, sí que ha habido varios casos, y todos podemos conocer alguno, de casos de hombres, sobre todo de clase obrera, de entornos activistas, ujú, entornos sociales, que han perdido grupos de apoyo, han perdido asambleas, han perdido redes de contactos, ¿no? mm, Y esto es verdad que no es ese gran monstruo que se piensa, y no es, desde luego, no es el gran monstruo que utiliza la ultraderecha para asusar el miedo, ¿no? ujú, Pero sí que creo que hemos caído a veces en una cultura de, en vez de aceptar y entender y poder estimular espacios de trabajo desde el fallo, de ensayo y error, un activismo de grises, de entender de que esto no va de dos cajitas, de ya. machismo o feminismo, sino que va de un abanico muy amplio en medio y de que podemos estimular culturas más comprensivas y tiernas que busquen la responsabilización, pero no la culpa, el reconocimiento, pero no el ser tibios con el fallo. Creo que hay posturas donde se puede encontrar a hombres que la liamos, pero pueden encontrar espacios de decir, oye, responsabilízate de mierda de esto, responsabilízate de esta mierda que has cometido, pero no vas a perder el apoyo, ¿no? No vas a perder tus redes y tal. Creo que podríamos quizás reflexionar un poquito sobre estos entornos, porque desde luego sí que veo, chaval, estoy pegando, Dale, pero dale. Para eso te hemos traído. sí que veo que hay como cierto, cierta tibieza y cierto miedo por parte de muchos hombres de que estamos en entornos
de izquierdas y activistas a levantar la voz respecto a estas cuestiones de masculinidades, a estas culturas, a estas cuestiones de género, a ocupar espacio, por ejemplo, el tema del blog del salto. Siempre estoy hablando con colegas diciendo, oye, ¿queréis Anímate. escribir y tal? Y la peña en plan, no, es que no me siento preparado, no, es que yo no creo que tenga nada que decir, no, no, es que yo no sé tanto. Es como que la gente está esperando hacer la Dalí de las nuevas masculinidades para poder decir algo interesante. Bueno, me suena un poco siempre al síndrome de impostor que han sufrido siempre las mujeres, Claro, pero que nosotros sufrimos en esto, porque en esto es en lo que tenemos el miedo, que igual las mujeres sufren en muchos sectores, a claro. ser criticadas de una manera exacerbada, etcétera, ¿no? Total, total. Y creo que, sin embargo, creo que lo que hace falta es gente que, hombres que estemos hablando desde ese gris, desde la cagada, es decir, oye, yo he sido, pues, tengo mucha facilidad para ser un capullo y llevo muy mal la inseguridad y tengo muchas veces que estar comprobando si me quieren, con mi pareja es como, cookie, no sé qué, y soy un imbécil que durante la adolescencia la ha liado parda, yo era un Mm, imbécil que se sentaba con los amigos en un banco a decir piropos a las chicas cuando pasaba, y he sido un imbécil de mucho cuidado, ¿no? Y creo que hace falta voces que hablemos desde ahí, no desde el otro punto, ¿no? Creo que es muy interesante el mm, concepto de referente, que lo menciona un poco en el libro, ¿no? Creo que el referente estamos todo el rato buscando, hace falta referentes, sí. hacen falta nuevos referentes y tal. Referente, sin embargo, es una palabra muy confusa, ¿no? Creo que referente etimológicamente viene de referro, tiene que ver más con coger de la mano y acompañar en un camino, que esa persona que se pone del otro lado de la frontera y dice, oye, estoy aquí, venid a verme, ¿no? Ya. Seguidme, que aquí este el camino. El referente coge de la mano y acompaña. Y creo que no estamos haciendo ese acompañamiento, porque eso implicaría reconocer el fallo, reconocer las cagadas, hablar de esas cagadas entre todos y decir, oye, tío, no pasa nada, he aprendido a responsabilizarme y a reparar desde la propia cagada. No es que tenga que ser un nuevo hombre para empezar a hablar Ujú. de estas cosas, ¿no? Y sin embargo, siento que faltan mucho esas voces, hombres que hablemos de estas mierdas que cometimos, porque aparte faltan casos ejemplares en el debate. Mm. Parece que todo el mundo tiene miedo a que le pillen su cagada porque pareciera que te cometen una cagada es sinónimo de cancelación y sinónimo de que vas a perder los entornos. Y claro, mientras no hablemos y no podamos hablar de estas cagadas, se reproduce esta lógica de que existe una Ya. cultura de la cancelación de que nadie puede hablar de su mierda, ¿no? De hecho, tu libro es en gran parte sí que vas metiendo como muchas pinceladas de ese pasado que tú has dicho, ¿no? O sea, como de esa de vas haciendo como una relación de esas cosas que tú has ido aprendiendo, haciendo una revisión del pasado. Yo creo que esto lo hacemos mucho los tíos, pero siempre en silencio, ¿no? O sea, todos cuando vemos efectivamente a alguien al que sí que han cancelado, cuando tú ves ciertas prácticas o cuando empiezas a relacionarte con el feminismo y te empiezan a decir esto que ha hecho ese tipo, ¿no? Todos tendemos a pensar en el pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que en ese sentido he intentado hacer lo que con lo que algunas autoras llaman autoteoría, ¿no? Se habla mucho de autoficción, Ujú, pero la autoteoría también es una posibilidad literaria, ¿no? Entender cómo desde la propia experiencia se puede uno pensar qué le atraviesa, cómo lo atraviesa y qué habita en mi cuerpo, qué habita en mi identidad, qué habita en mi discurso y en mi ujú. pasado, ¿no? En ese sentido sí que me lo he pasado muy bien escribiéndolo porque fue revisar muchos momentos bastante épicos y bastante salvajes de mi vida, ¿no? Sí que hay una revisión de todo este pasado punky, de punky skins, rollo antifascista, entornos anarquistas muy radicalizados y entender qué me atravesaba en esos momentos, entender cómo la política también puede movilizar, no desde necesariamente argumentos, como esto es lo que intento explicar en el libro, ¿no? Ujú, Cómo esta cultura del dato mata relato se vuelve quizás insuficiente para entender cómo se moviliza la política hoy en día, ¿no? Y que al final hay mucho afecto, mucha emoción en la carne, mm, y lo cojo todo este pasado y recojo cómo a mí políticamente me movilizó sobre todo una serie de afectos, una serie de emociones muy fuertes ligadas al júbilo, ligados al salvajismo, ligados a la indignación, a la rabia, ligados a la alegría de estar conectando con otros cuerpos, ¿no? Y en ese sentido, creo que de repente la reflexión política se vuelve quizás un poquito más profunda. También hay mucha revisión de momentos políticamente incorrectos para poder entender qué puede habitar en ese pensamiento, en ese sentir
políticamente incorrecto, ¿no? Hablo mucho de la cultura masculina de finales del 2000 y de finales del 90, principios del 2000, ¿no? Yacas, Ujú. el hacer el cafre, meterte en un contenedor y tirarte por una cuesta, liar la parda con la policía en unas Mm. obras, ¿no? Y entender, Sí, porque cuando vimos Jackass era porque nosotros ya estábamos haciendo esas gilipolleces a veces, claro, ¿no? Eso, lo que pasa es que lo llevaban al extremo, ¿no? claro. En la Y tele. sí que pareciera que hay un cambio cultural muy fuerte, ¿no? Y sin embargo, nuestros cuerpos están muy atravesados por eso. Sí. Y hay veces sí que quizás hemos abordado política y teóricamente muy poco esto, ¿no? Y creo Mm, que una de las cosas también, otra importante que intenta hacer el libro es, vamos a ver de cara estos tipos de afectos, porque creo que lo que moviliza los sectores conservadores no es solamente odio y no es solamente bilis, mm, es una cuestión de alegría, de júbilo y mm, de diversión mm. muy grande que están movilizando estos sectores conservadores y que nosotras quizás nos cuesta un poquito más movilizar, ¿no? Claro, si de repente, y esto quizás suena un poco políticamente incorrecto, ¿no? Ya. Pero claro, si de repente estamos proponiendo como alternativa masculina a los chavales jóvenes e incluso a la gente de nuestra edad, ¿no? Ser pues hombre suave, trabajar pues la capacidad que tienes de ocupar el espacio, renunciar al habla, pues suavizar un poco tu expresión, suavizar la forma que tienes de hablar, suavizar la forma que tienes de relacionarte, incluso a nivel de vestimenta, pues vestir más suave, explorar nuevas estéticas y tal, Ujú. frente a una masculinidad de, loco, vamos a divertirnos, vamos a hacer rabiar a la profesora, vamos a hacer rabiar a las feministas, vamos a intentar cultivar esa fortaleza, el control de las emociones, vamos a intentar convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, invertir en tu cuerpo para convertirte en un tío de puta madre. Y al final es como, Que es claro, más atractivo, ¿no? Para el chaval. entiendes que los afectos y el deseo que moviliza cada una de las cosas son muy diferentes. Y en otro momento de la historia, en otro momento de la política, creo que la capacidad de movilizar esto era buena, ¿no? Sobre Mm. todo con los primeros años de la oleada del feminismo, este momento en el que el feminismo estaba movilizando unos afectos muy bestias, porque esto también es importante, ¿no? No solamente la ultraderecha moviliza afectos. Creo que el feminismo también movilizó en su momento afectos muy potentes y las mujeres, me atrevo a decir que no solamente salían a la calle por cifras y estadísticas de injusticia, sino porque, joder, se encontraban a otras mujeres en la calle y creaban una sensación de júbilo, pertenencia Mm. y rabia, ¿no? Colectiva. Claro, en esos momentos quizás era más fácil movilizar ese compromiso con esa masculinidad alternativa, pero hoy en día, claro, estamos viviendo un contexto de crisis democrática de la hostia, un ocaso y una caída de sensación de justicia en España, en la aprobación por parte de los hombres al sector político es mínima, o Ya. sea, tú vas a cualquier barómetro del CIS y lo que piensan sobre el gobierno, la administración pública, los funcionarios, la justicia, todo esto es mínima, hay una crisis democrática o una crisis de la De legitimidad legitimidad. y hay una crisis también de sensación de justicia social, de valores democráticos, no solamente una cuestión administrativa, sino que es una cuestión también de crisis de valores. Claro, en este momento de ocaso de esta cultura de la justicia social y de igualdad, movilizar desde ahí, desde una sensación de deuda, compromiso y pues empatía y compromiso con la justicia social, ¿no? Debemos convertirnos en nuevas masculinidades porque lo debemos hacer por justicia, ¿no? Entiendo, y tú y yo seguramente lo hacemos desde ahí, ¿no? Mm. Pero entiendo que eso se vuelve una movilización muy débil para ciertos sectores que están muy desencantados y muy distantes, ¿no? Y ahí en el libro es cuando intento conectar esa desafección con el feminismo con la desafección democrática y valores de justicia social, ¿no? Creo Mm. que es muy importante que podamos abordar más complejamente y más ampliamente cómo la desafección es generalizada, no solamente va de antifeminismo. Va de antifeminismo, antidemocracia, xenofobia, neoliberalismo. Decías esto justo de, me gustaba cómo en el libro cambiabas esta frase que tú has dicho, lo de que el dato ya no mata al relato, ¿no? Que es una frase que últimamente también repetimos un montón porque lo ves que el relato gana. Tú además lo cambiabas por relato no mata deseo. No, dato no mata deseo, perdón. Exacto. Dato no mata deseo, ¿no? Que yo creo que va un poco relacionado con esto, ¿no? Del júbilo, etcétera. Esta frase típica que se dice que en el salto intentamos coger con muchísimas pinzas, ¿no? Que no nos acabamos de creer en su totalidad, de que ahora la gente joven es facha porque facha es el nuevo punk, porque el punk es el nuevo anti-establishment, ¿no? ¿Viene relacionado con esto? O sea, ir a colgar un moñigote a Ferraz te da júbilo y diversión.
pues eso es lo que necesitaría, en cierto modo, la izquierda o hacia lo que tendríamos que intentar luchar o comprender. Mm. Sí que es verdad que intento huir, en el libro intento huir de las varitas mágicas y soluciones fáciles. En ese sentido, yo soy muy parco y muy cuidadoso cuando hago propuestas, porque no sé si porque creo que hay muchos libros donde se hacen propuestas claras y donde se apunta hacia dónde ir, ¿no? Y creo que en ese sentido, pues, se puede leer a mucha gente mucho más interesante que yo a nivel de propuestas. Yo lo que intento hacer es analizar para poder entender de dónde partimos. Y en ese sentido, por ejemplo, sí que apunto como una labor importante a hacer una autocrítica. Mm, Autocrítica por parte del movimiento, de las cosas que no se han hecho, las cosas que se han hecho ujú, mal, las cosas que no ha dado tiempo, no hemos estado a la altura de hacer, ¿no? ya, Para poder entender, por ejemplo, cómo funciona lo políticamente incorrecto de una manera un poquito más, quizás, profunda. Sí que es verdad que cuando trabajas en clase, y esto sí que también es importante del libro, ¿no? Hay mucho también experiencia personal. Yo no hablo solamente de la academia, sino que trabajo mucho con hombres, con chavales jóvenes, con, pues, en formaciones a políticos. ujú, Hay mucho, llevo proyectos de intervención con chavales y en masculinidades. Y cuando te vas a clase, te encuentras, ¿no? Que sí que hay mucho de ese postureo rebelde de cara a las políticas de igualdad. Pero no sé si es tanto una cuestión solamente de punk, pero sí que es verdad que hay como mucho júbilo, mucho disfrute en el sentido de pertenencia, en el sentido de rabiar, de hacer enfadar a tu profesora o hacer enfadar a tu madre o a la feminista que tienes alrededor, ¿no? Pero no solamente eso, sino que también hay una cuestión de fatiga y cansancio, mm, de un cansancio fruto de intervenciones muy puntuales, muy poco estratégicas, intervenciones de las que hemos abusado, como los talleres champiñón, ujú, eran la única estrategia prácticamente que teníamos de cara a intervenir con chavales jóvenes y se ha mostrado desde el principio muy limitada. No puedes cambiar la vida a un chico con un taller de 1 o 2 horas. ya, Y de hecho a veces es un poco irresponsable porque si hago bien mi trabajo y voy y reviento una cabeza de un chaval y ese chaval se queda todo loco, ujú, diciendo, hostia, ¿quién soy? ¿Qué hago? ¿Cómo debería comportarme ahora? Y yo me piro de ese colegio y no vuelvo nunca más. ya, Ese chaval se va a quedar con una cantidad de inseguridades e incertidumbres que posiblemente haga que luego se acerque a ciertos postulados bastante más reactivos, que es lo que me pasaba a mí. Yo sufrí mucho, pues sufrí bullying y mucho malestar en entornos eh, pues educativos y eso me hizo acercar no solamente, no tanto a posturas igualitarias, sino a posturas reactivas, ¿no? Claro, la fatiga también pasa por un contexto, hay que entender, muy salvaje a nivel cognitivo para los chavales jóvenes, velocidad, códigos digitales, algoritmos del odio, fugacidad de la vida, precariedad, falta de perspectiva respecto al futuro, etcétera, ¿no? Y eso hace que haya unos contextos de fatiga, de cansancio y de malestar juvenil muy bestia, que hace que sí que hay que responsabilizar en este caso y esto también un intento de politizar el discurso, hay que responsabilizar a las grandes plataformas ujú, de que en todo este contexto de malestar e incertidumbre, estas grandes plataformas digitales, Meta, X, etcétera, YouTube, TikTok, han desarrollado unos algoritmos que están recomendando el odio y hay varias investigaciones que apuntan que tú te creas una cuenta de la nada y a las 4 horas, si has interactuado mínimamente con un contenido de Gym Bro, un contenido de Crypto Bro y tal, terminas teniendo un feed petado de discursos masculinistas y que eso es un pasito, el pasito siguiente es antifeminismo y el pasito siguiente es ya directamente discursos de odio. Y es la pipeline, ¿no? O los rabbit holes que de repente son agujeros de gusano que tú entras buscando una dieta para ganar masa muscular ujú, y terminas llegando al cabo de 2 días a Ricky Edit, un tío blanco hetero, Roma Gallardo y toda esta peña de impresentables ya, monetizadores del odio, ¿no? mm, Sea, esto es responsabilidad de las plataformas. Y creo que eso es uno de los grandes elementos que tendríamos que estar presionando, que quizás ahora, pero muy tarde ya, porque esto llevamos muchos años, por fin ahora se está poniendo sobre la mesa, ¿no? De que el gobierno quiere presionar para que haya una responsabilidad por parte de estas plataformas, pero es que se han cargado ya todo a nivel cultural. Es que no eran simples ya, espacios de intercambio, eran grandes promotores de imágenes de mundo, grandes promotores de formas de relación, ¿no? ujú. Y llevan años destrozando la sociedad a base de discursos de odio, ¿no? Tú cuando ves esa masculinidad de la que hablabas antes, eh, de los 90 etcétera, cuando todavía Internet no era tan expandido o todavía no existía, con el de ahora, tú ves una grandísima diferencia
forzada por este factor, las redes sociales, los algoritmos. Y diría el avance del neoliberalismo, ¿no? Ujú. Creo que es fundamental. 20 y pico años más de neoliberalismo, pues se nota. Claro, pensamos que en los años 80, 90 era un momento de desestructuración todavía. Sí. La estructuración no había sido completada de una manera total, ¿no? No se había llegado a ese realismo capitalista del que habla Fisher de una manera ya totalizada. Era la época de la rebeldía porque sí que estaban cayendo los relatos y los guiones tradicionales de cómo se tenía que sostener una vida, ¿no? Ujú. En la desindustrialización, la sectorialización, la globalización, todavía en los 90 generaba ruido, generaba roces, ¿no? Y lo podemos recordar con las huelgas mineras en el norte de España y el 15M, por ejemplo, es un caso muy paradigmático. El 15M éramos Aprovecha esas redes realmente. claro, el 15M éramos indignados porque de repente estábamos cayendo que se estaba rompiendo ya el pacto social. Todavía no se había roto del todo, pero porque aún se mantenía esta promesa de estudia y tendrás un trabajo, ten un trabajo y saldrás de la pobreza, ¿no? Sí que hay una diferencia muy grande porque lo que ves hoy algún día son chavales que están socializados en el erial, en el desierto de la existencia, ¿no? A nivel de promesa vital. Nosotros estamos indignados porque nos han dicho que era mentira eso que nos habían enseñado. Los chavales hoy directamente han crecido ante la falta de promesa. Ujú. Saben perfectamente que una carrera no te garantiza trabajo y desde luego no te garantiza tener una vida digna a nivel material. Y ahí es donde aparecen estas promesas tan locas, ¿no? Claro, De los Jim Bros, de los Crypto Bros, claro, etcétera. total. Es que si ya de hecho se monetiza mucho este malestar estos creadores de odio, ¿no? Cuando te dicen, tío, no te vas a hacer rico con una carrera universitaria, ¿no? No te vas a hacer rico con un trabajo mediocre de 8 horas en un despacho, sino que la riqueza pasa por otros lados. Pasa por desarrollar tu inteligencia, tu capacidad de pensar fuera del marco, de ser políticamente incorrecto, de ser audaz, de ser valiente y ser capaz de invertir con inteligencia, de ver antes que nadie la oportunidad de mercado, de invertir en ti mismo lo suficiente como para ser pues el lobo solitario que está dispuesto a sacrificarlo todo, pero con esa promesa de ganarlo todo al final, ¿no? Creo que esas nuevas promesas Mm. son un vergel, son muy productivas en un contexto de desafección brutal respecto a la vida tradicional y respecto a lo que se suponía que tenía que ser una vida. Es un guión más o menos establecido de cómo sostenerte en esto que se llama vida, ¿no? Actualmente eso está absolutamente destrozado por culpa del neoliberalismo, por culpa de la total irresponsabilidad por parte de gobiernos que han intentado jugar a los derechos y a la igualdad, pero en realidad estaban capitalizando Ya. esa sensación de búsqueda de mejora para mantenerse en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Esa desafección también ha hecho que es que no te puedes ya fiar de nadie. Y esto se ve mucho en las clases. Y esto creo que es una de las, cuando lo que apunto en el último libro es importantísimo en ese sentido. Parte de la autocrítica, parte de, estamos hablando mucho de desbloquear la imaginación, ¿no? Pero creo que a mí no me cuesta imaginar, a mí me cuesta confiar en nuevas propuestas. Se sabría imaginar nuevos mundos y sabría imaginar nuevas políticas, ¿no? A mí me cuesta confiar, porque hemos vivido estos últimos ¿Qué años. quieres decir confiar en las propuestas que te ponen encima de la mesa? Porque son promesas que acaban en nada, quieres decir. Claro, creo que estamos en un momento donde no hemos tenido, hay muchísimos debates que deberíamos haber tenido y no hemos tenido sobre qué ha pasado estos últimos años a nivel político, Ujú. las puñaladas que nos hemos metido, Total. las decepciones que ha habido. eh, Ha salido con problemas de salud mental de la nueva exacto, política. toda la generación quemadísima por una nueva política que quizás no estuvo a la altura y desde luego que tenía un montón de problemas que pareciera que no estamos hablando. O sea, ahora están saliendo los casos laborales de la nueva política, pero es que hay toda una generación entera que nos hemos destrozado mental y físicamente en esto, y ahora se esperan que creamos, que confiemos y que demos nuestro corazón a estas nuevas iniciativas. Y digo, claro, ojalá poder confiar tan fácilmente, pero para eso necesitamos quizás hablar de ciertas cosas. Y esto, por ejemplo, lo planteo en el libro. La imaginación política no se trata de desbloquear la imaginación política desde arriba, de vamos a permitirnos volar, sino desbloquearla desde abajo. Y hoy utilizo el concepto de suelo pegajoso de la Ujú. literatura feminista, ¿no? De que hace falta desbloquear la desconfianza, el hastío y la tristeza para poder desbloquear esa imaginación. Pero para eso tenemos que hablar de cosas que han pasado, de cosas que no hemos hecho, de cosas que no hemos hecho bien. Y eso, claro, que es muy incómodo. Ah. Y eso creo que permitiría poder volver a construir cierta confianza y poder volver a construir cierta atractividad, atractivo para desbloquear ciertos deseos de cara a esta nueva política.
Porque lo que ves ahora en los chavales jóvenes es que, tío, que ¿a quién va a votar el perro Sánchez? Esto es una mierda y es verdad que, hostia, ¿podemos confiar en estas líneas políticas? Pues igual no del todo. Ya. Pero ¿qué alternativas tenemos? ¿Que vota el Coletas? ¿Que podemos confiar? Es que tampoco, o el Coletas, Ahora es Rufián. sí, Rufián, exacto. Es Es Rufián. como, esta desconfianza creo que es importantísima y es muy difícil hacer esto, ¿no? Em, Bueno, me he metido en berenjenal, espero que no se me no, no, canse. no. Punitivismo puro y duro te va a caer después de. No, pues siguiendo por ahí, la verdad. O sea, claro, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¿Qué crees que nos falta? Lo has dicho perfectamente, ¿no? Nos falta abrir y debatir y tal, pero claro, cuando está todo atravesado por un montón de egos, de problemas, de barreras que nosotros mismos nos ponemos a la hora de no hablar de eso, ¿qué nos falta? Y sobre todo, ¿qué podemos aprender de lo que hace la extrema derecha? Porque tú algo que haces en el libro es apuntar a eso, ¿no? A que han sabido jugar muy bien con el deseo, han sabido jugar muy bien con los afectos, con el júbilo, con la diversión y tal. Y en cambio nosotros estamos encallados en esas posiciones aburridas, en en el nivel político al que estabas hablando, en esas batallas de egos, Ujú. en el no saber perdonar y etcétera. Entonces, ¿cómo podemos reestructurar esas ideas y esas estrategias para poder volver a ilusionar? ¿Qué podemos aprender de la extrema derecha? Esto es una pregunta dificilísima. Ujú. Te odio por hacerlo, porque ahora me están grabando y ya. Nada, sí que primero lo que hay que tener cuidado, y esto, por ejemplo, yo formo parte de la red Pantube, ¿no? Y con esto lo Ujú. hablamos mucho, de que hay que tener cuidado con esta idea de, hostia, hay que aprender de la ultraderecha, porque hay veces que la ultraderecha simplemente lo que está haciendo es aprovechar unas condiciones del juego que están hechas para que ellas salgan ganando. Mm. Claro, esto, por ejemplo, pasa mucho en las redes sociales, este rollo de cómo hacemos para volvernos virales, cómo hacernos. Sí. Y es como, ¿de verdad queremos hacerlo? Porque lo que se vuelve viral es posturas individualistas que apelan a las emociones de manera facilona, discurso del rage baiting, Ya. clickbaiting, discurso simplón, superficial. Claro, Pero yo, por ejemplo, yo siempre me debato mucho entre esto, ¿no? Yo soy un chapas en lo económico también, ¿no? A mí me gusta cuando explico algo de economía, hacer todas las referencias posibles. Si yo digo un dato, tengo que explicar que ese dato lo he sacado del informe del Fondo Monetario. Y luego ves a los neoliberales que buscan unos mensajes tan simplistas. Claro, La inflación es el impuesto de los pobres. Ya está, claro. ¿sabes? Y dices, joder, pues igual sí que debo reducir un poco y acoplarme un poco a esos mensajes, aunque no los imite del todo, pero sí que ver cómo interpela, que es lo que tú explicas, ¿no? Perfectamente, cómo esa gente, los neoliberales, la extrema derecha, los criptogurús, etcétera, sí que son capaces de interpelar. Sí, pero es que a veces que son capaces de intervelar porque las interfaces digitales ya están preparadas para eso. Creo que hay algo más que eso. No es Sí solo que es una verdad, cuestión de sí que algoritmos, es verdad ¿no? que podemos reducir quizás tal, pero es que a veces vamos a pensar que a veces no es solamente una cuestión de contenidos, sino es una cuestión también de formas. Ujú, eso. Ujú. Es verdad que los contenidos podemos simplificar, de acuerdo. Sí, es verdad que somos unos chapas. Sí, Y sí, que sí. a nivel de discurso, que, pero claro, por Somos un ejemplo. poco chapas, dijo él mientras hacía una Sí, entrevista exacto. de una hora. Pero, por ejemplo, sé que hay peña muy interesante, ¿no? Por ejemplo, aquí en El Salto hay peña interesantísimo que está explorando nuevos códigos, que sé yo, Alex, Ismeaude, Ujú. Marsala. Aquí en El Salto tenéis o tú mismo, ¿no? Hay como una investigación en los nuevos códigos que es muy interesante, ¿no? Que se Mm, está haciendo de manera clara. Pero luego está las formas. Hay veces que las propias redes son espacios individualistas de cultivo del yo marca y tal, que hay veces que habría que repensar si es, porque a veces las formas ya modifican y condicionan el código. Cuesta hacer algo colectivo. Por ejemplo, en el caso de Pantube, estamos a veces muy involucrados en poder crear colectividad en el contenido. Sin embargo, el contenido termina siendo muy solitario, termina siendo y en esto, sin querer enredarme, es más bien para hablar de cómo a veces la forma ya está condicionada. Y que a veces que hay que pensar que estamos queriendo competir en un contexto donde ellos ya tienen las de ganar, ujú. porque están, aparte, los algoritmos ya sabemos que les promocionan. Y a nosotros nos cuesta un montón salir del nicho y salir de, por ejemplo, hay un montón de proyectos de juventud que lo último que hacen es llegar a la juventud, porque la juventud ve en redes sociales a una serie de influencers que es súper difícil colaborar con ellos porque te van a cobrar 1.200 euros por un reel de colaboración, ¿no? Así que a veces el propio marco ya está condicionado. Por eso, en ese sentido, a veces
quizás toca pensar fuera del marco, quizás no es competir en esa percepción de igualdad de condiciones, ¿no? Estamos todos en igualdad de condiciones en un marco igualitario, así que vamos a competir y si lo gana la ultraderecha gana es que son más eficaces. Igual no, igual el marco está un poco a veces condicionado y eso, por ejemplo, nos podría llevar a ser más potentes a la hora de hacer las luchas digitales, de presionar porque haya un control de los algoritmos por parte de distancias, o por lo menos que haya una transparencia de los algoritmos, que no puede ser que los algoritmos sean cuestiones Ya. tan importantes a nivel social y haya una especie de derecho de patente, donde no sabemos cómo funcionan los algoritmos porque hay derecho de empresa, ¿no? No puede ser, están modificando. Cogiendo esto que has dicho de los proyectos jóvenes que no llegan a los jóvenes, tú lo has dicho porque un influencer te puede cobrar un pastón. Pero a nosotros aquí en el periodismo, en el Salto, nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros estamos jugando a este juego, ¿sabes? Y yo en estos vídeos repito 20 veces, dale al like, dale al tal, porque sabemos que el algoritmo funciona así. Entonces, claro, cuando piensas en estrategias, en volver a las estrategias, ¿no? Decimos mucho esto de hay que volver a las asambleas, ¿no? Hay que verse Ya, las caras en las asambleas, hay que volver, que esto funcionó muy bien en el 15M, pero es que ya no estamos ni en el 15M ni estamos en los total. 90, ¿no? Esa individualización capitalista que está ganando cada vez más adeptos, que encierra a los chavales en sus casas, ¿no? Que yo veo a mi sobrina de 19, 20 años, es que no suelta el móvil, ¿sabes? Brutal, Y se encierra, ya no está en el salón viendo la tele, está en su habitación con su brutal, móvil. sí, sí, sí. Entonces, si no juegas a ese juego, no llegas a esa gente. Claro, Eso es una realidad. Entonces, creo que hay como una barrera para llegar a los jóvenes que los muy que estamos heavy, en este lado de la comunicación y que estamos intentando llegar, nos volvemos un poco locos total. si no imitamos un poco a la extrema derecha, si no tal. Entonces, no sé qué estrategia. Claro. Es que esto es muy difícil porque es verdad que se junta. Primero sí que es verdad que intentaría apuntar un poco a la calma, porque una de las cosas malas y buenas que tiene a nivel social actualmente el mundo es que va todo súper puto rápido. Sí, sí. Va todo rápido y nada dura. Y nada dura, y esto puede ser una mala noticia porque la oleada feminista duró mucho menos que la de los años 70, Ya, o el 15M duró mucho menos que otras años, movilizaciones. de hecho. Exacto, es como van mucho más rápidas, y de hecho van cada vez más rápidas, pero también afecta a la ultraderecha. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el negocio que tienen montado los monetizadores del odio, que vemos que ya están pinchando muchos. Ujú. Hay varios que están empezando a perder seguidores, perder visualizaciones. Ahí los chavales empiezan a entender que, pues mira, tío, es que esto que dice el Roma Gallardo, no, no me lo creo, no sé qué, uf, no, esto me da un poco, este es demasiado radical y tal. Los chavales también se cansan muy rápido y se van a también cansar de eso, quiero pensar. Mm. Y lo empiezo a ver, quizás no para irse de repente otra vez al movimiento feminista, pero sí por lo menos para también desafeccionarse, o como se diga, de esa ultraderecha que les llamaba la atención hace unos años, pero que poco a poco se están dando cuenta que tampoco le da ninguna puta solución a nada de su vida. Esto es como la política, ¿no? Cuando Vox te puede llamar la atención, pero cuando tocan gobierno demuestran ser unos Exacto, inútiles, ¿no? por eso. Entonces, Entonces, un poco la calma a veces es, vale, estamos muy, muy cargadas ahora con la pesadumbre, y es normal porque vivimos un momento de mierda políticamente donde vemos que no para de crecer el odio sí, y pareciera que es imparable, ¿no? Y de hecho, ellos juegan mucho a ser de leña del árbol caído, ¿no? En plan, no veis cómo vais a perder, o estáis cagados, ¿no? Cómo se está dando vuelta ya. la tortilla, ¿no? Por fin os vais a cagar, no sé qué. Y es verdad que eso nos llega y nos hace sentir, cuando trabajo con profesorado, técnicas de igualdad, con profesores de universidad y tal, hay un miedo muy grande a esto, ¿no? En plan, uff, tío, qué bestia, ¿no? Sin embargo, como bien dices, quiero pensar que luego cuesta mucho mantener ese tipo de apoyo cultural cuando son partidos que son absolutamente inútiles en la gestión económica, en la gestión cultural, en la gestión política y en la gestión pues ya social a nivel amplio, ¿no? Nos va a tocar en ese momento estar a la altura. Cuando pase eso, tenemos que tener capacidad de análisis, capacidad de movilización, capacidad de movilización afectiva, ¿no? Es verdad que Y también de imaginación, para y de mostrarles imaginación algo que les guste, y ¿no? de ilusión. Claro, Mm. como bien digo, a veces eso no hace falta solamente imaginación, sino confiar y tenemos que conseguir volver a capturar la confianza de la gente, que vuelva a haber una ilusión y una confianza respecto a las movilizaciones igualitaristas, progresistas o transformadoras, como queramos decirle, porque actualmente, claro, es que hemos perdido la confianza brutalmente de esta gente, ¿no? Es una tarea pendiente para estos próximos años, quizás entendiendo que esto va más allá de lo que nos gustaría o lo que nos gustaría y posiblemente lo que nos quede son unos años
un poco dificilitos. Y no verlo quizás es muy ingenuo. No te preocupes, no sé qué. Ya, Quizás hay que ser realista y quizás es verdad que nos viene. Porque a veces encima la cultura va con péndulos, ¿no? ya. El problema es estar bien armados, estar bien preparados, pero cuando nos vuelva a tocar la posibilidad de que vuelva a haber un marco de oportunidad política para poder otra vez incidir en esto. Por desgracia, ese marco a veces parece que sea que gobierne la extrema derecha, ¿no? O sea, que haya una Claro. reacción. Y esto es una mierda porque aquí estamos dos tíos blancos Exacto. diciendo, que igual lo que nos viene es y aquí nosotros ni tú ni yo vamos a perder nada. No vamos a correr por la calle porque nos persigan Por los eso, nazis, o bueno, igual sí, pero no vamos a pero perder menos derechos. probabilidades, exacto. Y es verdad que No nos van a expulsar del esto es país, no nos van a quitar la sanidad exacto, pública. total. La Exacto, peña trans, la peña migra, la peña efectivamente. pobre, es como, verdad que somos precarias, pero Sí, 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 pero que estamos. no estamos en ese. Claro, por eso no quiero caer en esta idea del Sí, aceleracionismo marxista de, no, es que las contradicciones del capitalismo tienen que potenciarse hasta que caiga por sí solo. Y no, es ya, como no, tú no pierdes nada con esto, así que. claro. Pero, claro, supongo que tampoco caer en la otra, ¿no? Ser tan ingenuos de pensar de, no, es que la política funciona como me gustaría que funcionase y sí que podemos remontar la ilusión teniendo partidos de una izquierda neoliberal eh, se han apropiado, han monetizado política y económicamente la rebeldía y la han convertido en desilusión y desafección política. Pues igual hace falta que todo este tipo de. Para luego ver, caer en la misma mierda de siempre y ver los casos de corrupción y casos bueno, pues igual no es que haga falta la aceleración de contradicciones, pero es que igual Ya. sí que hace falta quitar a ciertos personajes del tablero y poder quizás luego gestionar lo que nos queda y no volver a caer en estas falsas promesas y en estas en las que caímos, ¿no? Porque es verdad que ahí es una un poco autocrítica, ¿no? Decíamos que Podemos no iba a caer en lo que lo que había caído Izquierda Unida en su momento gobernando en desigualdad de condiciones en Andalucía y tal, y mira lo que se ha caído. Por Total. realismo político, por practicidad y todo esto, Lo pues que mira lo que ha quedamos ya. pasado, ¿no? No, totalmente. Oye, tío, estamos hablando mucho de la gente joven, que estás trabajando más. ¿Qué pasa con los de 30 y 40? Porque tú miras las estadísticas de Total. voto y realmente hay un movimiento de hombres hacia el voto de extrema derecha. Y además, esto ya no es estadística, sino yo conozco algún caso personal, gente que estuvo metida en el 15M, que ahora, bien porque han tenido un encontronazo con el feminismo, conozco un caso como este, ¿no? Bien porque, como tú dices, igual las soluciones que han venido por parte de un supuesto gobierno progresista tampoco les han ayudado a pagar el alquiler, la vivienda, etcétera, es un problema. Hay una desafección que está llevando a estos hombres, ¿no? ¿No? ¿Qué hacemos con esos hombres, con Claro. nosotros? Vaya. Sí, me parece muy guay esta perspectiva porque sí que caemos muy fácil en el adultocentrismo de decir, el problema son los niños fachas, Claro. los niños rata. Por eso he dicho antes que en el salto, esto de todos los jóvenes son fachas y los fachas son los nuevos punk, nos gusta Con como pillarlo un pinzas. poquito, ¿sabes? Sí, Y porque es verdad que a Vox no le opó los jóvenes aún no pueden votar. claro, A Vox le opó mi generación y la de sí. nuestros padres, ¿no? Es como nuestra generación rabiosa, desilusionada y la de Ujú, nuestros padres, pues totalmente reventada por mm, la desindustrialización y todo esto, ¿no? Sí que, claro, es verdad que en el libro intento hacerlo, ¿no? Es verdad que sociológicamente a veces es una tentación ver que si el comportamiento es el mismo, entender que la causa es la misma, ¿no? ujú, Por ejemplo, pues si se agarran tanto clases bajas como clases altas a la masculinidad normativa, quizás es porque la masculinidad no sé qué. Hay que entender la diferencia del significado para cada clase social de la masculinidad para entender. Igual todas llegan al mismo puerto, pero no por el mismo camino. mm, Y en ese sentido, hay que entender que a Vox también han llegado muchos hombres, ahora cada vez más muchas mujeres, porque hay que también recordar los hombres somos punta de lanza porque somos adelantados y se habló mucho de que Vox se opó por el voto masculino. mm, Y es verdad, pero actualmente si te vas al CIS y vas a los chavales jóvenes de 18 a 24 años, eh, el, se- el primer partido para los chicos es Vox, pero el segundo partido para las chicas es Vox. O sea, es una cuestión de que ya, también dentro del feminismo, dentro del, perdón, en las mujeres, el feminismo también está perdiendo cierta legitimidad y está habiendo un rebrote conservador también por parte de muchas mujeres. Muy- Ligadas a lo que era el otro guay, pero creo que el otro guay era la punta del iceberg,
y hay una desafección política también muy grande y una utilización por parte de los miedos sociales de la antimigración, la Claro. inseguridad, el peligro del velo, la opresión, porque esto es el feminacionalismo de toda la vida, ¿no? La ultraderecha utilizando estratégicamente partes del feminismo para su conveniencia. Mm. Nosotros de verdad somos las que de verdad pensamos en las mujeres porque queremos protegerlas de ese otro musulmán que viene a reventar a nuestras mujeres, ponerle velo y controlarlas, ¿no? Mm. Y esto está calando en muchos sectores y también en sectores femeninos. Justo teníamos, perdóname que puntualice simplemente, justo tuvimos a Nuria Labao aquí hace unos días, y a la que tú citas La en tu amo, libro. hombre, Nuria, un Una maravilla de charla con Nuria. Y justamente me decía esto, ¿no? Que, ¿cómo era lo que decía Nuria? Es como, lo fácil es decir que la extrema derecha ha cooptado cosas del feminismo, lo difícil es reconocer o ver partes del feminismo que han sido muy reaccionarias y que han ligado en eso, total. en el antiislamismo y en posiciones así, que han ligado perfectamente con las ideales de la extrema derecha. Sí, yo creo que también tiene mucho que ver con la facilidad que ha tenido el neoliberalismo de despolitizar ciertas luchas. Mm. Dentro del discurso del empoderamiento se ha colado todo un discurso de la girl boss, de la mejora personal, de convertirte en una mujer independiente, emprendedora, fuerte, que bebe también, ahí lo vemos, del heteropesimismo, de la desconfianza en los tíos, de que no te hace falta ningún pavo en tu vida, solo te hace falta tú, hermana, Claro. y dilo, tata, y eres más fuerte que nadie, y no sé qué, que era, por eso lo de triste y salvaje, son afectos fácilmente recuperables por ambos lados, o por no solamente dos, sino por muchos bandos, ¿no? Y el tema del feminismo también postuló unos ciertos elementos afectivos, como este empoderamiento individualista, que casaban muy bien con la girl boss, que dentro del feminismo también hemos visto muchas mujeres que se han convertido en las grandes adalides neoliberales del feminismo, que salían presentando programas, demostrando una capacidad de a mí no me viene a contar nada a nadie, pero que luego pues estaban tremendamente despolitizadas y son feministas solamente para pues reírse de los tíos o criticar la desigualdad en un sentido de género, pero no en un sentido de clase. Ya. Así que bueno, la pregunta que decías era, ¿por qué los tíos adultos de todo esto, no? Y ¿Qué hacemos con ellos? claro, sí que es verdad que en los tíos adultos es muy interesante porque hay muchos que somos un poco más patatas digitales, por ejemplo, ¿no? Y tendemos mucho a criticar a los algoritmos, pero luego los pavos más de nuestra edad no estamos tan metidos en el mundo de TikTok. Ya. Bueno, tú sí porque eres un gran divulgador Friki. y estás bien agarrado. No tengo TikTok, ¿eh? Justamente es la que no No, tengo. yo tampoco, primo. Hay Pero, tradición. pero últimamente tengo un enganche a YouTube muy serio, sí, sí. Sí, claro, y Y veo a los malos también algunos, ¿eh? Tema económico, veo a los malos. sí, hombre, que hay que conocer al Claro, lo que pasa enemigo. es que te ves dos del malo y el algoritmo enseguida Sí, estás en Palma claro, Gallardo, ¿sabes una lo que tú has dicho recomendación, antes? Es que a mí una recomendación que hacemos es mirar al malo desde otra cuenta. Créate otra cuenta en YouTube ¿Ah, sí o para qué? no ensuciar tu algoritmo Como tu de Yago mierda. feo, ¿no? Sí, en plan, el Yago oscuro, ¿no? El Yago oscuro que ve todos Eh, los vídeos de Juan Ramón Rayo. claro, exacto. Claro, en estos casos de hombres, de una generación que está igual no está tan apegada a los algoritmos, porque claro, los chavales jóvenes es verdad que ahí es una locura de influencia por parte de nuevos creadores de contenido, esa fugacidad mental. Pero el caso de los adultos creo que lo que hay mucho más claramente son afectos enquistados. Y lo decías muy claramente, ¿no? Mm. Hombres que estaban hace 10 años, estaban muy cercanos a discursos igualitarios, a discursos pro democracia o anticapitalistas, Ujú, que estaban con nosotros en asambleas ujú. y que ahora de repente se han pirado o siguen en asambleas, pero desde un lado totalmente o antifeminista o muy rencoroso, ¿no? Porque en estos casos hay muchos afectos enquistados que hace falta poder hablar. Necesitamos poder hablar y ver qué ha pasado, ver cómo a veces no hemos estado a la altura de ciertas cosas, o hay veces en las que, pues, pavos sentían que el feminismo prometía unas cosas, pero luego en su vida diaria se sentían solos, Ya, desconectados, machacados. Como también los hombres por la igualdad no hemos estado a la altura no hemos conseguido crear movimientos sociales para nada atractivos o empoderados o poderosos para poder de verdad crear redes de apoyo para pavos en situaciones de problemáticas o para acompañar a casos, por ejemplo, siempre voy a recordar un caso de una ciudad en la que vivía donde el colectivo feminista nos ya convocó a los pavos y dijo, oye, queremos crear un protocolo contra violencias en entornos activistas, pero no nos sentimos seguros
hasta que no trabajéis ciertas movidas, ¿no? Y nos pidió trabajar sobre todo con un par de casos y de repente esos par de casos eran tan jodidamente grandes, tan bestias, ¿no? Que veías que éramos unos mindundis, cuatro pavos activistas que no estábamos preparados para hacer acompañamientos muy heavy, ¿no? En casos muy Claro, delicados y no hemos estado a la altura. Y claro, estos pavos de repente se ven que se les señala pero que no hay espacios de apoyo, no hay espacios de acompañamiento, o el cambio tenía que ser tremendamente individual y aislado y solitario, y esos pavos han preferido irse a espacios donde quizás no le montaban el pollo. ya, Y hay mucho rencor y mucha soledad en ese ya. sentido. Eso es una autocrítica que hay que hacer a lo que se ha creado. O por ejemplo también, que siempre lo marco, ¿no? En la cultura de la mofa que se ha creado, que la puedo entender porque es gracioso reírse del aliado, porque a menudo cuadros somos los pavos, Ujú. pero creo que políticamente ha sido un movimiento un poco arriesgado. El Pero reírse. quieres decir cuando, no, cuando la derecha, sino cuando dentro de la izquierda, Claro, esa exacto. mofa entre la izquierda hacia el aliado, o de las Claro, este feministas, chiste fácil que ha sí, habido contra los aliados que ahora somos, el hazme reír, prácticamente, y de hecho nos hemos cargado a la propia categoría de aliado como una categoría habitable. ¿Quién quiere ser aliado? Si ahora mismo todo el mundo se ríe de aliado. Tienes ya, la cuenta de meme masculinidad haciendo memes contra los aliados, ya, tienes a Noemí Casquet saliendo en periódicos diciendo prefiero un tío machista que un feminista porque por lo menos el va de machista frente, va de frente. Es como, tío, no podemos decir eso. ya, No puedo entender la emoción de fondo, ya, porque menudo cuadro somos y menuda aliadas hemos hecho, pero luego políticamente hemos perdido muchísimo, de repente creando una desconfianza de la hostia y un reír brutal respecto a pues pavos que sí que ha habido muchos casos de pavos que han utilizado el feminismo para ganar capital social, que han cometido, hemos cometido cagadas brutales desde postulados de igualdad y tal, mm, pero creo que este es el caso más concreto de lo que decía al principio de la entrevista, ¿no? La necesidad de un activismo de grises, de que no podemos cargar la categoría de hombres comprometidos con el feminismo porque ya hemos cagado, porque estamos tirando al niño con el agua ya. sucia y todo por la ventana, ¿no? Yo conozco hombres que están en grupos de hombres que no lo cuentan, ¿no? O sea, que está el que busca capital social y lo hace, que exactamente hay muchos tíos así, pero yo creo que hay también un cierto como casi una clandestinidad, ¿no? Como me reúno con hombres a hablar de esto porque sé que si lo digo En público. en público o se van a burlar de mí, me van a utilizar como un monoferio, se me van a inflar a preguntas absurdas, muchas de ellas estúpidas, o, o voy a ser señalado, ¿no? Y en uno de estos señalamientos que quería introducírtelo por esto que me has comentado, ¿no? De que nos hacen falta estos espacios, a ver cómo lo ves tú, uno de los señalamientos muy típicos a los grupos de hombres es, joder, con la de problemas que hay tienen las mujeres, vosotros vais al final a hablar de vuestros propios problemas, ¿no? O sea, Ya, de cómo el patriarcado os afecta a vosotros, hijos de puta, que lleva afectándonos a sí, nosotros sí, sí. durante siglos, milenios, ¿no? O sea, cómo encajamos esa crítica que, en cierto modo, es totalmente real, ¿no? Sí, Es sí, sí. real. En los grupos de hombres es como machistas anónimos. Vamos a decir que somos machistas para acariciarnos y abrazarnos entre nosotros y decir, joder, qué bien tal, ¿no? ¿Cómo encaja eso, cómo encajamos esa crítica y a la vez intentamos promover esos espacios que tú dices que deberíamos tener los hombres? Este tema es interesantísimo y qué guay tener espacios así de profundidad para poder abordar porque este tema me fascina, ¿no? Porque yo también he llevado a grupos de hombres y he participado en grupos de hombres y entiendo Ujú. esa desconfianza de qué hacéis dentro y hay veces que, pues eso, de lamernos las heridas y hablar de cómo sufrimos frente a una situación de desigualdad de la hostia. Claro, es verdad que durante mucho tiempo se ha abusado del concepto de los grupos de hombres porque era una metodología que funcionaba a las tías, los Ujú. espacios no mixtos de autoconciencia, y pues, se pensaba que, pues, ya que funcionan las pavas, nos funcionan los pavos, ¿no? Y es verdad que hay veces que no hacía falta, depende mucho del caso. O sea, las metodologías deberían estar plegadas a las necesidades de cada grupo. Ya. Y hay espacios donde sí que había una necesidad para poder hablar de nuestras emociones, también porque en otra época, hace unos cuantos años, sí que había mucho imperativo de pavos, empezar a hacer autoinspección emocional. Estáis tan putos desconectados de las emociones. Ya, Eran los primeros años del feminismo, ¿no? ya. Pero es verdad que los tíos hemos recorrido ya un caso y ahora ya no es tan raro hablar de emociones, Mm, muchos pavos vamos a terapia, muchos tipos ya tenemos a ciertas habilidades de inspección emocional. em,
y quizás ya no hace falta ese momento de autoexploración y de conectar con emociones y tal, pues ya tenemos ciertas habilidades. ¿Ahora qué? ¿No? Los grupos de hombres tienen que saber renovarse hacia un postulado. Claro, aquí hay la lucha de familias entre la lucha de familia de los costes y la lucha de los privilegios, ¿no? La de los costes es esta que comentas de Ujú. cómo sufrimos los hombres también con el patriarcado. Vamos a analizar que los costes del patriarcado y la otra familia es la de los privilegios. En plan, no, los hombres somos agentes activos en la desigualdad y somos un agente reproductor del patriarcado, ¿no? Ambas familias se dan siempre de hostias y creo que las dos tienen un postulado muy simplista y que quizás por sí mismo es insuficiente. Ya. A mí lo que me interesa es un postulado mixto, donde podamos entender, nos parte de un sistema de reproducción de desigualdades, pero a la vez también como partícipes de una situación de malestar generalizada social en la que la dominación tampoco nos sale gratis. Esto también lo decía Marx, ¿no? Que hay que entender que el dominante está dominado por la dominación. Mm. Y esta mixticidad nos permite quizás entender una cosa mucho más realista y mucho más compleja, que es que somos una panda de gilipollas en nuestra vida diaria reproduciendo muchas desigualdades, pero que muchas veces es por desconocimiento, por torpeza, por estupidez y no por una especie de Por voluntad. comodidad, Por ¿no? comodidad, Por totalmente, sí. comodidad, Porque porque... no sale rentable o nos cuesta Exacto. o podemos pasar de puntillas, pues lo Claro. hacemos. Pero que no siempre somos ese agente activo donde sí, yo quiero mis privilegios. Sabría hacer una lista de privilegios y los defiendo a capa y espada. Ya. Cuando la cuestión de privilegios es muy confusa, a veces, de hecho, en ese gris, la Mm. ultraderecha gana mucho. Te dicen muchos creadores de contenido, dime dos privilegios masculinos. Ah, y no sabes distinguir, caminar seguro por la calle es un privilegio o un Claro. derecho no garantizado. Es como, Ya. Pero bueno, la cuestión está que es verdad que los grupos de hombres deberían también tener un poco esta responsabilidad, ¿no? Y cuando llevo o participo en grupos de hombres, también incido en cómo podemos también ser útiles para nuestras compañeras, que esto no solamente sea un espacio de dorarnos la píldora o decir que mal estamos, sino de cómo podemos responsabilizarnos respecto al movimiento, ¿no? Podemos garantizar, podemos gestionar un punto lila, un punto violeta en las fiestas de barrio. Podemos de repente decir a la asamblea del movimiento social de nuestro pueblo, nuestra ciudad, que vamos a ser el receptor de todos los casos de agresión que identifiquen las compañeras y nos comprometemos a gestionar con ese pavo pesado de la asamblea un espacio incómodo de decir, oye, pavo, mira, todo bien, pero mira, necesitas... Claro, podemos ser útiles también en un sentido político práctico, más allá de la autoidentificación de malestares. Yo creo que sí. Y que en ese sentido creo que podríamos también rendir cuentas al feminismo y que el feminismo, porque es verdad que compro totalmente lo que dices, de que hay una desconfianza a priori de los movimientos respecto a los grupos de hombres, en plan, "Uf, ¿qué hacen ahí? Ya. Uf, ¿qué pasará ahí No, dentro?". no es todos, no es todo el mundo, pero No, y es verdad porque muchos grupos de hombres han sido muy inútiles a nivel de luego practicidad en el movimiento. total. También es verdad que hay mucha frustración, malestar, mucho heteropesimismo, mucho hastío por parte del feminismo, porque se han dado de hostias durante muchos años con pavos imbéciles, que hemos sido pesados, hemos sido Ya. cargantes, no hemos estado a la altura a la hora de reparto de cuidados, a la hora de cambio y tal, ¿no? Y es verdad que hay mucho hastío, totalmente comprensible y totalmente lógico, ¿no? Pero es verdad que también hay que entender que el precio que hemos pagado es que ese hastío muchas veces se ha volcado en asambleas Ya. y que se han creado entornos a veces muy heteropesimistas dentro de la asamblea y la asamblea también tiene que jugar un poco con el optimismo del vínculo. Mm. Tenemos que ir a la asamblea creyendo que el mundo es mejor, que puede ser mejor y de que podemos gestionar las incomodidades. Porque si no se generan unas desafecciones políticas de la hostia y la peña termina yéndose a la asamblea porque Exacto, es... eso te iba a decir, ¿no? Cuando no vemos esos futuros imaginables o no somos capaces de verlos, lo que hacemos es dejar de participar en nuestros espacios sociales, ¿no? Y el asociacionismo está ahora mismo de Qué pereza la sesión de vecinos, claro, qué pereza la asamblea, qué pereza gestionar este pavo incómodo. En vez de gestionar ese pavo incómodo que ocupa espacio, lo expulsamos o dejo de ir a la asamblea. ya, No, es como hemos perdido también como sociedad, hemos perdido capacidad de poder gestionar la incomodidad del vínculo, de que hay mucho roce en el vínculo, ¿no? mm, Y de que tienes que estar gestionando la incomodidad del otro todo el rato y hemos, ya post pandemia, la cuestión del riesgo, la distancia, la profilaxis social, hemos perdido mucha capacidad, ¿no? Y se nota mucho a nivel social. Hemos perdido tolerancia, hemos perdido capacidad de negociación, capacidad de marcar límites. Y hay veces que es una lógica Tinder incluso dentro del asamblearismo, ¿no? mm, Prefiero irme
y buscar otro vínculo Ya. que a veces machacarme ahí dentro porque qué menuda que pereza, ¿no? Mm. Justo has dicho ese término que también hablas bastante, ¿no? En una parte del libro, el heteropesimismo, ¿no? O sea, ¿cómo lo definirías? ¿Como ya un negacionismo, un cansancio de lo que serían las relaciones normales y corrientes? Sí que creo que hay un heteropesimismo muy generalizado y no solamente en los sectores feministas y tal, sino también yo intenté leer la manosfera también como un espacio fundamentalmente heteropesimista, ¿no? Los incels son también heteropesimistas en tanto que tienen un pesimismo radical respecto a las mujeres. Los MGTOW son estos colectivos dentro de la manosfera que dicen vamos a rechazar a las mujeres de nuestra vida, vamos a expulsar a las mujeres de nuestra vida porque solo nos quieren por nuestro dinero y luego nos van a poner los cuernos y nos van a quitar todo lo que tenemos, ¿no? También esa es una fundamentalmente heteropesimista, ¿no? De repente están planteando el vínculo como una cuestión de desconfianza, como una cuestión de pereza y una cuestión pues de descartabilidad. Mm. Creo que hay el heteropesimismo mucho más grande de lo que pensamos y está muy expandido en muchos sectores de la sociedad y que parte de esta idea de los vínculos generan desconfianza, los vínculos son demasiado costosos, hay veces que no valen la pena y quizás toca no esforzarte en ello, ¿no? Ya, También somos una generación quemada por aplicaciones de citas, ya. una generación que nos hemos frustrado con citas de mierda, hemos chupado este imperativo de el éxtasis sexual, de tienes que aprovechar Ujú. una vida estimulante sexualmente, tienes que comprar juguetes sexuales, tienes que ir a fiestas sex positive, tienes que explorar tu sexualidad, ¿no? Incluso también los pavos, ¿no? De pavo explora tu ano, vete a pues, fiestas sex positive, ten orgías, explora los juguetes sexuales. También los pavos estamos metidos, pero sobre todo las mujeres han estado muy metidas en esto, ¿no? El Mm. auge del capitalismo sexual que habla Andrea García Santos Mases en el libro de Nuevo Contrato Sexual, ¿no? Habla de cómo incluso los sex shops se han convertido en un espacio casi de empoderamiento feminista. Ujú. Los sex shops que en los 90 en ese espacio lúgubre, oscuro, Sí, sí, tenías que son los ir pajilleros. con gabardina y Sí, gafas sí. para que nadie te viese, actualmente son como una especie de farmacia de la felicidad, ¿no? Y de exploración de tu cuerpo, ¿no? Claro, la resaca de todo esto es que ahora de repente nos da pereza todo y nos da pereza incluso la desconfianza que generamos, la desconfianza hacia pavos que no hemos estado Ya. a la altura del cambio, ¿no? Sí que es verdad que creo que el heteropesimismo es algo mucho más digital que material. Y también la desconfianza, esta cultura que comentaba antes de la desconfianza y el haterismo a los pavos, también creo que es algo mucho más digital que real, porque luego en las asambleas las mujeres aceptan mucho más las cagadas de los tíos de lo que... Pero luego el activismo que se ha generado en torno a esto ha sido muy heavy. En el heteropesimismo pasa algo parecido. Sí que en ciertos sectores progresistas y digitales se ha generado mucho este hate porque es viralizable, es gracioso, es jocoso, ¿no? Jaja, qué razón, like. Jaja, compartir. Porque es un mensaje, nos reímos todas, pero luego, ¿cuál es la realidad? Los índices de matrimonio están más altos que prepandemia. Mm. El amor, España se declara en ciertas investigaciones sobre satisfacción relacional. España es uno de los países de la Unión Europea con mayor satisfacción relacional, Ya. amorosa. ¿Y no crees que ahí también hay como una vuelta a la unidad familiar, que también Total, es una victoria de la extrema derecha, total. que tiene esa idea de de la familia hetero, por supuesto, Total. ¿no? Creo que la resaca del poliamor, de la Ajá, prepandemia y el poliamor, que veníamos a a reventar la familia, a reventar la pareja y crear una revolución de los vínculos, después de la pandemia, con el riesgo, la inseguridad y todo esto, o sea, y la inseguridad material, la incapacidad de comprarte ya. una casa, la incapacidad de poder sostenerte con un solo sueldo en tu vida, etcétera, etcétera, y el auge del neorromanticismo, porque es verdad que la crítica feminista al amor romántico fue muy eficaz, pero dejó un vacío que no se llenó con otras cosas, porque sí que se intentó rellenar con la cultura de la amistad, este auge del pensamiento sobre la amistad, Ujú. de muchos sectores feministas que decían, no, la amistad es el nuevo vínculo, ¿no? Tenemos a Claro, Sara Torres, Alicia Valdés, sí. etcétera, pero en realidad luego las amistades eran una mierda, le cuesta un montón mantener, no tenemos tiempo, no tenemos espacio, se planteaba como ese gran vínculo
perfecto que venía a salvarnos de la soledad y luego las amistades son igual de paca que la pareja, Yo, ¿no? escuchándote, Lío, estaba pensando ahora, porque hemos ido por varios temas, me da la impresión como que la extrema derecha simplemente se ha tenido que sentar a esperar a que nosotros nos emborrachemos y aprovechar nuestra resaca, ¿no? O sea, como, vamos a dejar estos hippies de Que mierda, la que líen se con líen entre ellos, que se crean esto del feminismo y la igualdad, y cuando estén quemadísimos ya replegaremos nosotros y seremos pura hegemonía. Claro, sí que como tal como lo planteas, me parece muy gracioso y muy interesante. A Sí la que, misma vez que terrorífico, ¿no? sí, exacto. Sí que no lo había pensado así, me resulta un poco terrorífico. Es verdad que fue muy difícil plantear todas estas cuestiones afectivas, relacionales y de cuidados en un contexto neoliberal. Mm, Y quizás nos hemos quemado con eso. De repente, no quiero comprar estas ideas de las políticas de la identidad frente a las políticas materiales, porque no creo que sea así. no. Pero a la vez sí que ha habido bloqueos materiales muy grandes de políticas, seguramente de partidos neoliberales que no estaban dispuestos a hacer ciertas concesiones materiales, sí que estaban dispuestos a hacer ciertas concesiones discursivas, simbólicas, de pintar bancos de arco iris, pero no de repente implementar políticas materialmente transformadoras, Mm, de hacer papeleras rosas, pero no de repente de tocar todo lo que tiene que ver con la clase social. vivienda. Y sabíamos que, por ejemplo, la violencia de género se arreglaba mucho más con una renta básica que con una papelera, ¿no? Y sin embargo, no estaban dispuestos a hacer la renta básica y quizás sí a lo de la papelera. Y esto, pues sí que igual quemó un poco, ¿no? Sí que igual hubo una utilización política por parte de ciertos sectores neoliberales de un malestar y de una descafeinización. Somos una versión de la frustración por una traición también de clase, diría. No, o sea, me parece muy Mm, bolche, ¿no? Pero sí que lo mismo pasa con el poliamor, lo mismo pasó con las relaciones, lo mismo mm, pasó con el auge de la amistad, lo mismo pasó con el auge de la sexualidad alternativa. De repente, no tocar ciertas claves de organización social, no quiero decir la clase social porque eso sería como muy, decir la clase es prioritaria, ya. pero entender todo esto como una cuestión no material, intentar tocar solamente lo simbólico, sin entender, alterar la materialidad de las relaciones cotidianas, los cuidados, el tiempo, el espacio y el dinero, es como la materialidad fundamental de la vida, ¿no? Que no solamente clases, sino porque esto también incluiría la cuestión de género, pero en el sentido material, de tiempo, espacio, recursos y dinero, ¿no? Al no haber tocado eso, sí que pareciera que nos hemos gastado en una especie de intento de modificarlo, las cosas sin modificar nada en última instancia. Y somos una generación agotada. Ya, También porque veíamos quizás en esto la nueva promesa, ¿no? ya. Quizás veíamos una La promesa, liberación total claro. del. Mm, Y la promesa quizás venía un poco pues camuflada en pérdida de espacio, pérdida de tiempo, agotamiento, mm, que qué pereza tener tantas citas, qué pereza estar todo el rato buscando la exploración sexual y buscando la deconstrucción también, mm. ¿no? Convertirte en la mejor. Todo esto al final también nos agotó mucho en un Sí. contexto neoliberal muy agotador de por sí. Volviendo igual a este tipo de perfiles que tú analizas bastante en el libro y a la gente joven, hay una cosa que me parecía muy llamativa porque además me di cuenta hace poco con un grupo de colegas que son bastante más jóvenes que yo, que decías esto de que ahora los jóvenes, pese a tener esa posición a veces antifeminista con esa etiqueta, ellos entre ellos se tocan más, ¿no? Son Mm, más cariñosos, ¿no? O sea, como que hay una diferenciación entre lo que era cuando yo tenía 15 años, 18, entre mis colegas y yo, si nos tocábamos era para pegarnos, ¿sabes? total. Totalmente, ¿no? O para hacer muestras de macho. Y también hay una parte que dices que esto de los gym bros, los crypto bros, etcétera, son masculinidades mutantes dentro de un neoliberalismo mutante, ¿no? Entonces, ¿cuáles deberían ser las masculinidades? Sé que has dicho muchas cosas y sí que la pregunta es igual un Un poco montón, o sea, compleja, ¿no? Pero ¿cuáles son esas masculinidades? ¿Cómo deberían mutar las masculinidades? Vamos a llamar masculinidades anticapitalistas. O sea, ¿qué perfil debería ser esa masculinidad anticapitalista? ¿Cómo deberíamos mutar?
igual para salirnos de estos marcos neoliberales y antifeministas. Claro, esto es muy interesante, ¿no? Y sí que intento huir de las preguntas de cómo se deberían hacer las cosas, porque no quiero. Ya, pero como estamos acabando, que llevamos una hora y pico, te tenía que hacer una Sí, 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 de te cómo se entiendo. deberían hacer las cosas para ir acabando. Sí que es verdad que me parece súper importante la pregunta porque apunta a el qué hacer ahora, ¿no? Mm. Creo que es verdad que a veces nos bloqueamos un poco en el momento analítico y somos bastante parcas y austeras, o si no naif y ingenuas en el momento propuesto. De hecho, siempre cuando comienzo el último capítulo del libro digo, este es el capítulo en el que generalmente pinchamos todos los libros. Así que nos es fácil analizar, pero luego nos es muy difícil proponer. Y Claro. en los últimos capítulos del libro siempre queda como muy Ya. ligero, naif, sí, bueno, no sé qué. Sí que apuntando un poco a esta idea, porque sí que es algo que me raya mucho la cabeza, cómo es esta eh, anticapitalización de las masculinidades, ¿no? Eh, sí que creo que no es tan difícil, no es tan raro. O sea, creo que, por un lado, se trata de, supongo que es una relación de idas y venidas. Que los espacios igualitarios, de masculinidades igualitarias, vayan a otras luchas. Creo que tenemos una postura muy pasiva de que vengan a hombres por la igualdad, que vengan a hombres igualitarios, que vengan a nuestras asambleas de revisión personal y nuestros grupos de hombres. Mm. Es muy pasivo, ¿no? Claro. Y no estamos yendo a sus asambleas, no estamos de repente yendo las masculinidades alternativas al sindicato de inquilinas, Ya. a la asamblea de barrio, a endurecer o participar. Es verdad que luego hay muchas masculinidades, muchos hombres que sí que están en estos espacios, pero no meten el discurso de masculinidades alternativas en estas asambleas. Que son, en todas las ocupas hay pavos, y hay muchas ocupas, hay pavos igualitarios. Pero que esos pavos igualitarios a veces no le dan importancia a la cuestión de las masculinidades y no crean un grupo de hombres dentro de la asamblea o tal. Y a la vez, supongo que que los otros colectivos, no propiamente de igualdades, también den importancia a esta necesidad de construir el género, ¿no? Quiero decir, creo que es verdad que estamos en un momento en el que ya estamos descartando la importancia de las masculinidades porque ya pasó de moda. Ujú. Fue un momento hace unos años, qué importante es que los hombres se impliquen. Actualmente es como estamos un poco de resaca de eso, ya nos Ujú. genera desconfianza y menuda pereza todo este discurso de las nuevas masculinidades porque en realidad son lobos vestidos de oveja Ya. y son en realidad quien desconfía del pavo que venga a igualdad. Creo que hace falta a corto plazo una autocrítica de esto, en plan, oye, ¿qué estamos perdiendo con este discurso? Ya. ¿Qué precio político estamos pagando por de repente convertir a cualquier pavo en aliado en un potencial agresor? Quizás esta desconfianza a priori lo que hace es que muchos tíos nos desliguemos del discurso de igualdad y digamos, bueno, ya no, vale, ya no se me exige que cambie, Ya. porque un pavo que cambia es un pavo del que desconfiar. Ya. Y a la vez, quizás que se repoliticen los discursos de masculinidades alternativas hacia postulados anticapitalistas, antifascistas, que salgan de esos nichos y que vayan a implicarse en otros contextos y a llevar una agenda de igualdad masculina a otros contextos fuera del nicho, ¿no? Ujú. Creo que en ese sentido no es tan difícil. Creo que pasa por transitar la incomodidad, de reflexionar sobre esta desconfianza a priori, pasa por ser menos soberbios quizás con la importancia de nuestro nicho y poner en diálogo varias luchas, que en última instancia es quizás aplicar de verdad la interseccionalidad, ¿no? Pues Menuda chapa, ya hago. Lionel Delgado, graduado en filosofía, doctor en sociología, investigador, divulgador y formador en temas como masculinidades, relaciones y cultura del odio. Escribes en varios medios, como por ejemplo aquí en El Salto. Os invito a que busquéis el blog Masculinidad en Demolición, que formas parte de Brothers, de ese proyecto que no hemos hablado mucho, lo hemos dicho al principio, y ahora una plataforma de escucha y acompañamiento a chicos de jóvenes entre 14 y 19 años, que creo que es lo que te ha dado también en gran parte para poder escribir, aparte de tu autocrítica y tu autorrevisión y todo el cuerpo teórico que le has imprimido a este libro, Tristes y Salvajes, publicado con Ariel, que desde aquí también os recomendamos. Muchísimas gracias, Lío. Joder, no, a ti, Yago. La verdad que está muy a gusto, ha sido muy interesante y Sí, un todo muy bien. placer. Una buena chapa, pero yo creo que muy, muy interesante. Total. Y joder, muchísimas gracias también por sostener espacios como este, porque el salto siempre ha sido, no solamente a nivel personal o la familia, sino que creo de verdad que es un proyecto de los más interesantes que hay a nivel de periodismo
crítico de movilización de afectos en ese sentido. Creo que el salto consiga movilizar unos afectos que son muy potentes a nivel social y que de hecho debemos mantener, así que siempre recomendando a todos mis colegas que se asocien, se Se suscriban, suscriban, muy bien. Ya me estás que haciendo la promo, que ahora la iba a hacer yo mirando a cámara, pero ya me la estás sí, haciendo tú. no, que claro, es que Lío, muchísimas gracias de verdad. Y ojalá te libres un poquito más de esto del libro y tal y le volvamos a meter caña al blog, sí, que sí, sí, porque necesitamos ahora ya darle, he necesitamos vomitado esa darle. mierda, ahora me quiero volver a dedicar al análisis de actualidad en el blog, así que ahí nos volveremos a ver pronto. Genial, Lío. Muchas gracias. A ti, Yao. Pues nada, amigos y amigas, hasta aquí ha llegado la última entrevista de Arriba Arriba. Antes de verano, paramos, hacemos una paradita que cada vez nos está costando más quedar con la gente, lógico y normal. Cada vez nos está costando más tener al equipo técnico preparado porque nos estamos cogiendo vacaciones, llamarnos raros y esas cosas. Lo dicho, espero que os haya gustado. Recordar que todo esto no es gratis, que si os podéis suscribir nos ayudáis un montón. Y también recordar que los algoritmos a nosotros no nos ayudan nada, pero que si nos dejáis un like, le dais a seguir al canal, nos dejáis un comentario, nos decís qué tal os ha parecido todos estos debates que hemos abierto en esta charla con Lío, o a quién os gustaría que tuviéramos en la próxima temporada que empezaremos en septiembre, el final de esta tercera temporada que arrancaremos en septiembre, a quién queréis tener en esta silla. Nada, yo soy Yago López Barba, un besito.